So this is my war bag, which I take on my trips. This is my burqa for travelling on the roads in Afghanistan. This is the flak jacket which we wear. Soldiers like to make fun and come up and push you here. It could stop AK-47 and armour-piercing bullets. My helmet, phone, and that's been through many wars. First aid kits, Muchas. strips, Tengo, if you're getting gunshots or a knife wound. This cloth. tengo distintos artículos. Tengo un medicamento que detiene o que permite que coagule la sangre. Bueno, este es mi bolso. Muchos me preguntan cómo es llevar un bolso a misiones de periodismo corresponsal de guerra. Cuando llego al avión ya empiezo a pensar en la historia. Era muy joven cuando fui a Afganistán. No tenía ni idea de lo que hacía un corresponsal de guerra. Me había llevado perfume en el bolso. Me había llevado un libro de Rudyard Kipling. Me enamoré con Afganistán desde el primer momento cuando llegué. En 1988, cuando los rusos todavía estaban ahí. Cuando los mujahidín estaban luchando contra los soviéticos. Desde ese entonces empecé a conocer la historia de Afganistán. Cada vez me sentía más curiosa y quería ver las cosas por mí misma. Y la verdad es que era un lugar que no conocía y empecé a meterme en muchos lugares, a preguntar y a escribir las historias que me contaban. Si veo algo que es realmente alarmante que sucede en la guerra, trato de narrar esas historias con la esperanza de que las cosas cambien. Además, me interesan mucho las historias de las mujeres que se las arreglan para educar y alimentar a sus hijos en épocas de guerra. En el Reino Unido tenemos mucho interés en general en las noticias extranjeras. También tenemos una tradición de noticias extranjeras y ver qué es lo que está pasando en el mundo. En cierto sentido nos hemos convertido también en un objetivo. Si un soldado muere en Afganistán y es de nuestro país, nos sentimos también en el blanco. Y también en el Sunday Times hemos perdido a una periodista en Siria y nos sentimos afectados por eso. Lo más sorprendente que me pasó es poder estar en el campo Le dije a un comandante que tenía mis dudas de cómo iban a salir las cosas y él me dijo que todo iba a salir bien y bueno, estábamos bajo fuego cruzado. Era una batalla contra los talibanes y era impresionante estar allí con todo el sonido, los ruidos de la guerra, las ametralladoras. Pensaba en mi familia, ese fin de semana sería el cumpleaños de mi hijo y yo tenía que tratar de llegar, pero estaba muy lejos. Me preguntaron si podía utilizar una pistola. De ahí me di cuenta que las cosas eran realmente graves y que podía llegar a morir ahí, en ese campo. Realmente no quería morir ahí. No quería terminar mi vida en ese lugar. Y nadie salió lastimado. Fue sorprendente. Esto fue un miércoles, un jueves, y pude llegar para el fin de semana. Y entonces pude también escribir la historia para
el periódico. Y cuando llegué me fui a comprar el jamón y el pan para los sándwiches del cumpleaños de mi hijo. Es increíble pensar que hacía unos pocos días había estado en un escenario de una batalla y ahora estaba en un lugar tan distante, en una situación tan diferente. Este es el tipo de historia. Uno conoce a héroes y a heroínas maravillosos y bueno, en el Sunday Times me dieron 5 páginas y se le dio mucha importancia a esta nota para que se tomara conciencia de la guerra y esto también podía llevar algún mensaje a los parlamentarios y puede llegar también a definir la agenda, que se cuestionen algunas cosas y al final fue un llamado de atención. La verdad es que no me gusta la historia del corresponsal de guerra que llega, que viene alcoholizado, drogado y se la pasa en un bar contando historias de la guerra. Pero la verdad es que es adictivo ir en estas misiones, lo admito, a mí me interesa mucho. Y tengo una gran curiosidad, un gran interés y mientras sienta tanto interés voy a seguir yendo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Good Mi nombre afternoon. es Silvina Egui, yo soy una de las organizadoras de Basado en Hechos Reales y estamos muy, pero muy contentos de que Cristina Lam esté con nosotros como una de las invitadas internacionales que traemos en esta edición del festival y más contentas de que María O'Donnell la entreviste. Así que nada, no voy a sacarle más tiempo, simplemente agradecerle a las dos y bueno, y que empiecen a charlar entre ellas. Bueno, buenas tardes. Nosotras charlamos en inglés, traducen. Sí. Ok, entonces yo voy a estar haciendo la entrevista con Cristina en inglés. Porque va a fluir mejor que si vamos cambiando de idioma, así que les pido disculpas, pero va a ser mejor a la larga, con lo cual los que no hablen inglés es mejor quizás que busquen los equipos de traducción, porque vamos a ya alargar en inglés. Bueno, gracias a todos por haber venido, muchas gracias sobre todo a las organizadoras por darme el gusto de poder entrevistar a Cristina, una de las más grandes corresponsales de guerra. So, nice to meet you. It was nice. Thank you. Great opportunity to be able to interview Cristina. Es una gran oportunidad watching the entrevistarte, film one really Cristina. feels how passionate you are about your job, but Mirando especially este about video uno covering se da war. cuenta de toda la pasión que sentís por tu trabajo y sobre todo por la cobertura de guerra. Nos has mostrado lo que llevas en el bolso, pero ¿qué es lo que realmente hace falta para ser corresponsal de guerra? Es una buena pregunta. La verdad es que yo nunca me propuse ser corresponsal de guerra, sucedió por accidente. Yo lo que quería era escribir novelas, en realidad. Bueno, es una historia larga, pero a mí me invitaron a un casamiento en Pakistán y me enamoré del lugar y me decidí a ir a vivir allá. Y cuando hablé con editores extranjeros y les dije que me interesaba cubrir Pakistán, me dijeron que estaban interesados no tanto en Pakistán, sino más bien en Afganistán, que había sido invadida por los rusos. Esto estoy refiriéndome a la década de los 80. Entonces fui a la frontera entre Pakistán y Afganistán y empecé a cubrir a los mujahideen. No es algo que yo había soñado ser, pero empecé a hacerlo. Y yo, en mis primeras misiones, empecé a pensar, ojalá esta guerra terminara, y las guerras no terminaban. Y bueno, también pasó en Irán, Siria, Libia. Realmente yo quería poder llegar a esos países cuando no estuvieran en guerra, poder visitarlos, no como corresponsal de guerra, sino como una persona que visita cualquier otro país. La verdad es que a mí no me interesa tanto, algo vieron en el video, a mí me interesa más la gente y cómo transita la guerra, cómo continúan con sus vidas, cómo siguen educándose, alimentando a los hijos y protegiéndolos, y sobre todo las mujeres.
realmente me interesa cómo se hace eso cuando uno está al borde. Cada vez que uno sale no sabe si va a poder volver a su casa. Entonces, son historias humanas, que es lo que a mí me interesa transmitir. Sí, ¿cómo se vive durante el tiempo de guerra? En el video comentas vas junto con las fuerzas, es decir, que estás siguiendo a las fuerzas de cerca, estás asignada a las fuerzas. Entonces, hubo mucho debate acerca de si los periodistas realmente pueden llegar a la historia o no. Cuando las fuerzas te llevan al lugar, uno cuenta la historia que les muestran las fuerzas en una guerra, ¿no? Hay como un cuestionamiento. La verdad es que yo no soy gran fanática de estar incorporada a las fuerzas. La verdad que cubrí muchas otras misiones en donde no estaba incorporada y cubrí muy naturalmente. Pero es muy difícil cubrir una guerra de esa forma. Yo fui con un fotógrafo, teníamos un auto y vivíamos en el auto durante semanas. Y a veces nos dimos cuenta que estábamos más allá de la línea del frente porque no teníamos información. O sea, por ignorancia, porque no estábamos junto con las tropas, estábamos más allá de donde debíamos estar. Entonces, uno puede cubrir distintos ángulos. En forma independiente puede hablar con la gente y ver cómo está experimentando. Pero eso también es parte de la historia, los soldados. ¿Cómo experimentan todo esto? Yo estuve en un viaje con el régimen de los sirios, en donde la gente criticaba a los periodistas por lo que hacían y decían que era propaganda y que no debían hacerlo así. Pero la verdad que es parte de la historia. Están lado a lado con los soldados y deben contar las historias de lo que ven desde el punto de vista en particular de las personas a las que están acompañando. Entonces, hay un problema cuando los periodistas se incorporan a las tropas porque uno depende de ellos por la supervivencia. Hay casos en los que los periodistas han sido utilizados para fines de propaganda y obtienen información y la información a veces no es correcta, o que ven algo terrible que sucede, por ejemplo, abusos que están realizando las tropas y lo reportan porque están quedándose con ellos. Tal vez la prensa estadounidense tuvo ese problema con Irak particularmente, con este tipo de conflictos. Ahí es cuando surgieron justamente, sí. Sí, ha sucedido también con Afganistán. Y yo tengo una fuerte posición tomada al respecto, que nosotros deberíamos decir cuando estamos incorporados con las tropas, deberíamos declararlo. Porque algo que me enoja bastante es que en el Reino Unido, si nosotros nos incorporamos a las tropas británicas, yo fui con las tropas británicas a Afganistán, como vieron, tenemos que firmar lo que llaman el libro verde, lo que significa que todo lo que nosotros vamos a enviar a los diarios, a la radio para la cual estemos trabajando, tiene que ser lo que nosotros decimos es información sensible o confidencial y no tenemos que divulgar secretos. Por eso todo tiene que ser verificado. Eso está en este libro verde. En Afganistán había vehículos, eran Land Rovers abiertos, que eran muy fáciles de atacar para los talibanes y de incendiar o explotar, causar explosiones. Entonces, muchas tropas británicas tenían preocupaciones y experimentaron estas explosiones en los vehículos. Entonces, hay que tener cuidado al mencionar este tipo de cosas, pero la gente sabía que estas cosas estaban pasando. El ministro de Defensa dijo, bueno, eso es como delatar información, porque yo dije, ¿cuántas personas habían muerto en las explosiones? Y yo dije, los talibanes ya saben que estos vehículos son muy vulnerables, no es que esté revelando un gran secreto. Entonces creo que
hay algo, una visión como equivocada de lo que se debe o no se debe divulgar. Las tropas norteamericanas confían mucho también en los periodistas, más que las británicas. También has mencionado el problema de que los periodistas se han convertido en blancos u objetivos de las guerras. Ya que has cubierto tantas guerras durante tantos años, ¿cómo cambia tu trabajo en el campo de la batalla, ya que has pasado por tantos? Yo hace 31 años que estoy en esto y ha cambiado de muchas maneras mi trabajo. Dos principalmente. Una que es buena, que es la comunicación. Cuando empecé no teníamos los móviles, no teníamos internet. Y la verdad, imaginen esa situación, estaba muy aislado. Y cuando fui a Afganistán, ni siquiera había teléfonos, una forma directa de comunicarse. Tenía que volver a Pakistán para enviar la historia que había escrito, el artículo, y tenía que pasar por una operadora internacional que podía discar al diario, o tal vez se podía utilizar el telex, que es algo que ya no existe, que está en los museos. Entonces, fue un proceso realmente largo. El 90% de mi trabajo al principio era la logística, encontrar formas de poder enviar la historia al diario. Y al momento en que llegaba la historia, o cuando escribía la historia, ya había cubierto durante mucho tiempo la situación en Afganistán. Así que se sabía muy bien la situación, todo el mundo conocía la situación, pero hoy con un teléfono satélite uno puede estar en la cima de una montaña, en un desierto, en Irak, por ejemplo, y enviar la información en tiempo real, en el mismo momento en que están sucediendo las cosas. Y así es como también se cometen errores, que también los vemos con cada vez más frecuencia. Entonces, otra cosa que ha cambiado es el peligro. Y nosotros somos objetivo, somos blanco. Somos parte de la línea del frente, y cuando comencé como periodista, nos consideraban observadores objetivos, según el Acuerdo de Ginebra, respetados por ambos lados del conflicto, porque estábamos haciendo un trabajo ahí. Y si algo sucedía a colegas, la gente decía, bueno, sí, es la guerra, es peligroso. Pero también decían, bueno, la verdad es que se descuidaron, hicieron algo que fue tonto de hacer y por eso les sucedió lo que les sucedió. Entonces, lo que hay que transmitir es que uno no puede ir como periodista. La situación que tenemos que evitar es ir a estos lugares y terminar con un cuchillo en la garganta. Entonces, esto te da tiempo para cubrir cada vez más. Has hablado del riesgo en esa emboscada. En Quetta, un lugar de Pakistán, un puesto de inteligencia me detuvo ahí en el año 2011. No pude volver a mi hotel hasta las 2 de la mañana y pude ver que había 5 hombres que tenían eran hombres que estaban con la cara cubierta, tenían anteojos de sol, era la noche. Y me dijeron, vienen algunos invitados. Y yo dije, son las 2, 3 de la mañana. Vuelvan en otro momento cuando sea el desayuno. Y me dijeron, es importante. Entonces empecé a caminar hacia la cama. Había el gerente que estaba en funciones tenía una llave, se rompió la cerradura y me arrestaron y me llevaron. Y me mantuvieron durante 2 días. Me detuvieron 2 días, pero la verdad es que no estaba asustada, estaba enojada porque me había pasado esto. Yo no quería que me llevaran a otro lugar. Yo quería seguir haciendo lo mío. En ese punto, habían matado a Nguyen, y un periodista, Daniel Paul, también lo habían detenido. Él había ido a entrevistar a las mismas personas que yo había entrevistado hace un par de meses, y tal vez recordarán
que terminó siendo asesinado en un video con un cuchillo en la garganta. Entonces, al ver eso, realmente me hizo pensar que si me hubieran encontrado después de eso, hubiera estado en la misma que él. O sea, que de cierta forma me habían resguardado de esa situación. Pero sí estuve en un lugar en donde hubo una bomba suicida. Estuve en un bus. 150 personas resultaron muertas en este incidente y yo sobreviví. Realmente soy muy afortunada. He tenido suerte muchísimas veces, espero que no se me acabe. Como corresponsal de guerra, uno siempre tiene esperanza, pero también es bastante supersticioso y piensa que, bueno, que la suerte viene en cierta cantidad y que tal vez todavía no se nos tiene que terminar. Bueno, por suerte lo lograste. Además de cubrir las batallas y los conflictos, también te tomas el tiempo para escribir libros. Sos una actora, una escritora reconocida. Antes de Soy Malala, el libro sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Malala es el personaje de uno de tus libros. No es el último libro, pero ella ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Y cómo te diste cuenta que ella tenía una historia tan potente para contar? El primer lugar en donde trabajé como periodista fue Pakistán. Y tenía una relación amor-odio, pero también ahí tuve las mejores experiencias y las peores en Pakistán. Pero bueno, es como mi segundo hogar, ya lo siento así. Cuando los talibanes entraron en el Valle de Swat, que es de donde viene Malala, yo fui a hacer entrevistas. Entrevisté a su padre, al señor Yousafzai. Esto era antes de que ella empezara a escribir el blog que luego se hizo tan famoso. Su padre era un activista por la paz y también era director de escuela. Y me dijo, creo, no recuerdo muy bien, que tenía hijos. Pero cuando vi que habían disparado a Malala, no asocié, porque el nombre Yousafzai es bastante común, es como decir Smith o Brown en Inglaterra. Entonces no asocié de inmediato que era la hija de este señor. Un día me mandaron un email en el 2013 y lo recibí de un agente que estaba trabajando con Malala y me preguntó si yo estaría interesada en escribir este libro. Por supuesto, dije que sí, que realmente me parecía muy interesante. Bueno, ella estaba en Birmingham en ese momento, que recién había salido del hospital, y vivía en un departamento del 10º piso, en un edificio, y cuando tomé el ascensor había un señor que me estaba esperando, un señor bajo, con bigote, y le dije, lo reconozco, sí, soy el papá de Malala. Soy Sidi, el mismo hombre que yo había conocido. Y él se acordaba que yo lo había entrevistado y sabía que yo había escrito un libro que fue bastante controvertido en Pakistán y él le había gustado mucho el libro que yo escribí, por eso se acordaba de mí, por eso me buscaron. Entonces me senté con ellos, vino Malala, se sentó al lado mío, me dijo que me sentara al lado, porque cuando le dispararon perdió la audición de una de sus oídos. Se le había dañado el tímpano. Entonces me dijo que me sentara del otro lado, donde podía oír bien, y era interesante escuchar a esta persona de 15 años que en cierta medida me estaba evaluando para saber si yo era la persona correcta para escribir su historia. Pero la verdad es que me impresionó muchísimo. Ella demostraba muchísima pasión, muchísimas ganas de interactuar. Y ella le dispararon cuando iba a la escuela, porque ella no se detuvo. Ella continuó con su causa. Yo cubrí historias en distintos países. Yo he visto a madres que continúan con la educación de sus hijos y lo que realmente marca la diferencia en un país es cuando las chicas, cuando las jóvenes son educadas, cuando tienen la posibilidad de ir a la escuela. Por eso es maravilloso que ella tenga una plataforma en la cual hace campaña y proporciona una forma muy abierta
de hablar de esto. Ella nació en el 97, Malala, y vivió o atravesó un cambio increíble en Pakistán, porque después del 11 de septiembre, Pakistán se volvió mucho más radical con el Estado Islámico. Pero cuando yo había ido en los 80, era un país bastante moderado, en realidad, y los extremistas eran una pequeña minoría que la gente, la verdad, los trataba como locos. Pero ese cambio que tuvo el país manifestó un punto de vista mucho más amplio, anti-occidental, anti-estadounidense, anti-Reino Unido. Entonces, estaban utilizando... Malala creció a través de todo este cambio, o vivió todo este cambio mientras ella se desarrollaba o mientras ella fue creciendo. Y fue un gran privilegio poder estar con ella. Y lo bueno de escribir el libro fue que pasé mucho tiempo en su casa con su familia. Después se mudaron a una casa. Tiene 2 hermanos menores. Y también la vi como persona. Y no una figura que es impresionante, sino Malala, la joven que se pelea con sus hermanos y que le gusta ver tenis, le gusta bailar. Es una chica que tiene los pies bien sobre la tierra. Bueno, ganó el Premio Nobel de la Paz y mi hijo en ese momento, la verdad es que él sabía que yo estaba pasando todo el tiempo con Malala, así que me dijo, ¿cómo es que Malala ganó el Premio Nobel de la Paz y siempre se está peleando con su hermano? La historia se hizo conocida en Pakistán en el momento en que a ella le dispararon. Ella se hizo conocida en Pakistán porque ella estaba pronunciándose en contra de los talibanes que no les permitían a las chicas ir a la escuela en su zona y empezó a hacer campaña, a manifestar. Entonces, muy pocas personas en Pakistán tenían el valor de enfrentarse a los talibanes y una mujer cristiana estuvo encerrada y acusada de blasfemia, que es algo que utiliza Pakistán mucho como para encerrar a la gente, y después de años fue liberada. Pero hay muchos extremistas que decían que no debía ser liberada y que había muchas manifestaciones. Entonces es muy difícil en Pakistán hacer demostraciones o defender los ideales. Y de repente salió esta chica, esta adolescente, que empezó a hablar de los derechos de las niñas a la educación. Entonces hablé con el padre. Yo no sé si él no la puso en riesgo porque ella tenía todas estas amenazas y ella seguía hablando por la educación que había recibido de su padre. Tal vez la deberían haber hecho callar para protegerla. Pero el padre dijo, nunca me imaginé que los talibanes iban a disparar a una joven, que ella iba a ser un blanco. Entonces, ¿cómo es escribir un libro cuando alguien te pide escribir un libro? Porque está bueno elegir las historias que uno quiere narrar, pero acá las buscó un editor y terminaron siendo coautoras con Malala. Entonces, cuando alguien nos da una consigna, ¿cómo es escribir eso? El personaje principal de la historia, el protagonista, tiene algo para decir también. Entonces, ¿cómo interactúa con el escritor? La verdad que fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. Malala tiene una voz muy particular. No es tan difícil escribir de la forma que ella habla. Nosotros conversamos mucho. Había algunas cuestiones. Por ejemplo, su padre quería nombrar
en el libro a todos los que les habían dado algún tipo de ayuda. Los que les habían llevado con el auto a algún lugar, él quería incluirlos en el libro. Había cientos de personas a las que él se sentía agradecido y quería incluir en los reconocimientos. Y muchos habían contribuido a algo muy pequeño. Entonces eso era una particularidad. Por otro lado, teníamos historias muy interesantes de la aldea en donde las mujeres hacían ciertas cosas en un lugar tan conservador. Por ejemplo, niñas que habían sido forzadas a casarse desde muy pequeñas. Entonces Malala me contó estas historias y yo pensé, debo escribir eso. Pero tal vez no, porque a la familia no les guste que no les va a gustar que se revele todo esto y va a ser un problema muy grande. Entonces, si la mamá no quiere que la niña aparezca en el libro, eso también es un problema. Entonces hay familias muy conservadoras y hay que ir jugando con eso. Había una niña que no estaba alfabetizada. Yo me quedé mucho en la casa de Malala, fue maravilloso hacerlo. Y hablé con esta otra niña que no tenía educación, que también fui a su casa, pero esta chica no quiso escribir el libro. Por otro lado, tenía a Malala, que era el otro extremo, la feminista, la que habla de los derechos. Entonces, ¿cómo es esto de que las madres a veces no quieren que las hijas figuren en el libro? Uno tiene que hablar con la madre y esto es muy bueno también. Pero fue un desafío. Hay una película que se hizo, no sé si la han visto. Es un documental. Soy Malala por un cineasta norteamericano y es muy bueno porque habla de Malala y su padre y cómo su padre la hizo ser quien es, porque él le dio las alas para volar y la impulsó a hablar en público acerca de su lucha, sus problemas. Y su mamá aparece como una figura triste que está como separada, está aislada en Pakistán, que está en el jardín, está alimentando a las aves y bueno, está con sus antiguos amigos. Entonces, cuando pasé más tiempo viviendo con la familia, me di cuenta que la madre, está bien, no sabía ni leer ni escribir y se quedaba en su casa. Pero su madre tenía una gran influencia en Malala, porque su padre, que era tan activo, que era un activista por la paz, era un poeta, era director de escuela, era el presidente de las asociaciones de escuelas privadas, él nunca estaba ahí. Así que fue la mamá de Malala, la que no sabía ni leer ni escribir, la que crió a sus hijos. Y la verdad que esto es muy inusual en la cultura pakistaní. Si los chicos están enfermos, el hombre suele estar en la casa junto con la mujer, pero el hombre acá no estaba y ella lo hacía todo sola, porque él tenía muchas otras actividades afuera de la casa. Y además, ella también se dio cuenta que era difícil para los chicos poder aprender si no comían bien a la mañana. Entonces les hacía un buen desayuno y los preparaba para que pudieran ir a la escuela. Así que ella tuvo una influencia enorme en el desarrollo de Malala y en forjar a la persona que es Malala. Porque no hace falta que una persona esté hablando en público para ser influyente. Uno puede ser influyente adentro de la familia y sin salir de la casa. Como el último libro es una niña de Alepo, una joven de Alepo. Eres la coautora. Uno se da cuenta que te interesan mucho las historias de mujeres en estos países. Sí, siempre me interesaron las historias de mujeres y cómo la gente sobrevive durante las guerras. Muchas veces son las mujeres las que llevan lo más pesado porque los hombres no han ido a luchar. Y yo siempre me planteo, si algo me sucediera en el 2003, durante la primera parte de la guerra en Irak. Yo estuve en Irak unos meses y volví y no había visto la cobertura porque estaba ahí en el campo de batalla. Entonces me puse a mirar lo que se había publicado
en los diarios y teníamos muchos corresponsales en ese momento, no como ahora. Entonces leí los artículos y ninguno citaba a ninguna mujer en ninguna de las historias, ninguno de los artículos. Solamente las citaban cuando eran víctimas, pero nadie cubría una historia acerca de una mujer. Parecía un país de hombres, donde los hombres eran los únicos que hacían actividades. Y yo pensé, bueno, debemos ser realmente insistentes para mostrar qué es lo que están haciendo las mujeres en este tipo de lugares. Y tengo una posición muy fuerte tomada con respecto a esto y supongo que porque soy mujer, a mí me gusta mucho hablar con las mujeres y las niñas en estos lugares. Y también le digo a la gente, mi trabajo sería sumamente deprimente. Muchas de estas guerras parecen interminables ahora, pero conozco a gente increíble en estos lugares. Conocí a Najin, esta chica de Alepo que tenía una discapacidad grave, había tenido parálisis y escapó de Siria y siguió todo un itinerario para llegar a Alemania y durante todo el camino sonreía, iba junto con su hermana, siempre estaba de buen humor. Y le pregunté cómo imaginaba ella Alemania. Y ella dijo, yo miraba MasterChef en televisión todo el tiempo. Pensé que la comida era más parecida a la comida que muestran en televisión en MasterChef, pero me desilusioné porque la comida no es así. Entonces, cuéntanos un poco sobre la historia de esta niña de Alepo. Es el último libro. ¿Y por qué lo escribiste? Escribí porque en el 2015, hace 3 años, la historia más grande de Europa fue la crisis de los refugiados y fue el movimiento más grande de personas o de gente a Europa, el influjo más grande a Europa desde la Segunda Guerra Mundial y los políticos básicamente no sabían qué hacer. Esto estaba en las noticias todos los días. Viajé a distintos países de donde venían estas personas que acudían a Europa en masa. Al comienzo de la crisis de refugiados yo dije, bueno, vienen muchos refugiados de países que están en guerra o destruidos por la guerra, como Irak, Afganistán, lugares que yo cubrí, que parecía que la gente los estaba olvidando o estaba perdiendo el interés en estos países, pero ahora con la gran cantidad de refugiados que venían de esos lugares, iba a haber más esfuerzo y más interés por resolver la situación en esos países. Pero la verdad que eso fue un pensamiento naif, porque no sucedió esto que yo pensaba. Entonces fui a entrevistar a las personas, hice distintos viajes y es muy difícil ser un refugiado. Uno tiene que dejar todo por lo que ha trabajado, a todos los conocidos, los amigos. No tenemos a nadie alrededor. Siempre estamos corriendo de un lugar a otro. Es caro. Y todos se aprovechan. Hay gente que está delincuentes en la trata de personas. Y yo traté de contar una historia con la cual la gente pudiera identificarse. Porque cuando uno cuenta una historia de una masa de gente, es muy difícil identificarse con alguien. Pero cuando uno puntualiza en alguna persona en particular y cuenta una historia interesante, puede tener un impacto mucho mayor, puede causar una mayor impresión. Entonces yo estaba buscando justamente a alguien a través del cual contar esta historia. Y en París, como europeos, no sabíamos qué hacer con esta situación. La Unión Europea son muchos millones de personas muy ricas, pero en realidad no se supo qué hacer. Y no se supo cómo asimilar a estas personas a los países, excepto con la excepción de Alemania. El resto de los países no sabía qué hacer con esta gente. No había instalaciones de recepción para darle algo de dignidad a estas personas que venían a los países. Estaban siendo tratados como ganado. La gente, cómo los trataban los políticos era increíble. Hablaban de epidemia, de plaga. Era como si fueran algo molesto. Entonces, no había gente que se sentara con ellos a escuchar la historia. Y yo pensé, si alguien lo hiciera,
nos daríamos cuenta que son personas iguales que nosotros y podemos cambiar las percepciones de la gente de esa manera. Entonces, cuando encontré a Eugene, encontré una historia maravillosa, porque es un viaje muy difícil de hacer para alguien que está en pleno uso de su cuerpo, pero para alguien que no puede caminar y que va en silla de ruedas es todavía más difícil. Y también para su hermana era muy difícil, porque ella le estaba empujando la silla de rueda todo el tiempo. Y la verdad es que era un personaje maravilloso porque hablaba un inglés muy fluido, tenía 16 años, era de Alepo, nunca había ido a la escuela, vivía en un departamento en un 5º piso, en donde no había ascensor, no había forma de salir, y vivía encerrada. Básicamente había sido una prisionera de ese departamento y lo único que hacía era mirar televisión día y noche. Esa era su única actividad. Y estaba obsesionada con el fútbol. Es una fan de Barcelona y le encanta Messi. Lo mejor que le pasó cuando salió el libro, Messi la invitó a ver un partido y tuvo la oportunidad de conocer a Messi. Y eso fue maravilloso, ella estaba maravillada con esto. Entonces ella lo único que hacía era mirar series norteamericanas. Days of Our Lives es una novela que es la verdad horrible, pero bueno, era lo que ella podía mirar y aprendió un inglés maravilloso de mirar eso. Y también miraba muchos documentales en National Geographic y se volvió obsesiva acerca de todo lo que tenía que ver en el espacio y quería ser astronauta. Entonces, este personaje que nos hacía reír, que nos hablaba del viaje que había realizado y de todas sus aspiraciones, la verdad que uno piensa, la mayoría de los libros sobre refugiados te hacen poner triste, pero este personaje era completamente diferente porque ella había pasado por cosas muy tristes, pero tenía una actitud totalmente positiva y por eso se distinguía. También has mencionado, Cristina, en el video que venís del Reino Unido, donde hay una tradición muy grande en la prensa de interés en el mundo, los asuntos del mundo, y los corresponsales de guerra o los corresponsales extranjeros también tienen una gran tradición. ¿Qué pasa ahora en el Reino Unido con el Brexit? ¿Hay interés en el mundo por los británicos o no tanto? No es recíproco. La verdad que fue genial estar acá esta semana y no tener que hablar del Brexit todos los días, a cada minuto, en cada conversación que tenemos con cualquiera en Inglaterra en los últimos 2 años, todo tiene que ver con Brexit. Siempre sale el tema de Brexit y nuestro país. La verdad es que yo estoy en contra, muy en contra, me entristece mucho, también me entristece lo que ha sucedido porque el país ahora está muy dividido. Había un 48% y un 52% en la votación. Y la gente que está de un lado realmente no se pone de acuerdo con la gente que está del otro lado. Las amistades se han visto afectadas por esta especie de grieta. Como pueden ver, la gente que votó por Brexit ni siquiera se pone de acuerdo en lo que debe ser el Brexit. Entonces no tenemos un consenso. Lo que sí tenemos es una idea de que cada vez hay más cosas de que la situación, que indican que la situación va a empeorar, que vamos a ser más pobres, vamos a ser menos relevantes. Y bueno, es bastante frustrante para mí porque veo que mi país tiene un rol cada vez menor en el escenario internacional del que teníamos. Y también mi diario, como todos los diarios en Inglaterra, se volvieron más hacia adentro, porque todo tiene que ver con Brexit y qué significa eso. Estamos menos interesados en el resto del mundo. Ha sido sumamente frustrante. Por supuesto que estamos además atravesando tiempos económicos muy difíciles, en donde la cobertura económica es la mitad de lo que era antes de Brexit. Y también te has arreglado para escribir libros, para ser corresponsal de guerra y criar a tus hijos. ¿Cómo se hace todo eso? Sí, uno de ellos está ahí. Mi esposo está sentado aquí y tengo mucho que agradecerle a él. Soy afortunada porque puedo trabajar durante el año como corresponsal de guerra. Trabajo durante 7 meses, así que tengo tiempo de trabajar también en los libros. Y este es un buen equilibrio porque a mí me encanta escribir.
Y como periodista es frustrante no poder cubrir las cosas en profundidad. En un libro tenemos la oportunidad de explicar las cosas en más detalle y cubrir en más profundidad las historias. Sí, ser madre es lo mejor de mi vida. Mi hijo está por empezar la universidad y ha escrito la primera historia, el primer artículo para el diario de la universidad. ¿Alguna vez te ha pedido que dejaras tu trabajo o que dejaras de ser corresponsal, que renunciaras a ser corresponsal de guerra? No, es lo que siempre hice. Hubo momentos difíciles después del 11 de septiembre. Mi hijo era muy chiquito y la única forma de llamar era a través del teléfono con satélite. Bueno, ahora tenemos estos teléfonos, pero en aquel momento era un proceso un poco más complicado para encontrar el satélite y configurar el teléfono. Estaba el disco que necesitábamos para captar la señal. Entonces, era difícil poder comunicarse con el hogar y después tenía que haber alguien que quisiera hablar conmigo porque era bastante tarde cuando llamaba, así que eso sí fue difícil, es complicado estar lejos. Uno trata de estar en casa lo máximo posible y estar en tema, pero bueno, hay distintos puntos de vista. ¿Sabes cuál va a ser tu próximo destino? ¿A dónde vas a ir? ¿O sobre qué vas a escribir? ¿Cuál va a ser tu próxima asignación? Estoy trabajando en un libro sobre violencia sexual en guerras en distintos países y tiene que ver con la lucha por la justicia. Como dije antes, uno también encuentra gente que hace cosas positivas en lugares en donde están pasando muchas cosas malas. Entonces hay mucha gente maravillosa que busca la justicia. Y también aquí, ¿por qué no? Ustedes tienen una gente maravillosa que hoy fui a la mañana a la ESMA y la gente ha tenido una intención, un propósito, una voluntad maravillosa de hacer justicia. Y esto se ve. Y hay muchos lugares en donde no se hizo justicia y la verdad que me alarmó mucho que la primera condena por violación en guerra fue hace 20 años y es algo que viene sucediendo en las guerras y en los conflictos desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué solo hace 20 años hubo la primera sentencia o la primera condena? Ha habido muy pocos casos de condenas exitosas. Entonces existe esta sensación de que no es tan importante como matar. Violar no es tan importante como matar, pero la gente que sufre, las mujeres que sufren esto, lo sufren por el resto de sus vidas. Y debería hacerse justicia. Por eso estoy trabajando en este tema. Y creo que mi próximo viaje va a ser a la República Democrática del Congo. Es interesante que menciones a la ESMA, porque las mujeres que fueron violadas en la ESMA, muchas fueron violadas y no hubo ningún tipo de condena por violación. Hubo por tortura, por secuestros. Pero hay gente que está presionando para que se reabran los juicios y se reexamine los problemas de las violaciones, los delitos de las violaciones. En la ESMA no hay mención de la violencia sexual, pero se está hablando de lanzar una exhibición en marzo, una exposición en marzo. Sí, es verdad. No está tan presente ese tema. El movimiento feminista aquí es muy importante, es muy fuerte, pero muchas veces tendemos a ver cómo las feministas del mundo occidental, cómo ven a las mujeres en el mundo musulmán. Porque has trabajado muchísimo con musulmanas. ¿Tenemos un modelo
que pensamos que tiene que ser para todas, respetamos que puede haber diferencias culturales, por ejemplo, o queremos que luchen por los mismos derechos, sin importar la religión que tengan. El año pasado ha sido un momento muy interesante. Como mujer he visto muchas manifestaciones de mujeres que se han decidido a hacer oír su voz, hablar en público en forma muy potente y pudieron hacer realmente lo que querían y decir que no tienen que rendir cuentas de poder hacer lo que ellas quieren con su propia identidad, su propio cuerpo. Entonces, en el mundo occidental, cuando uno piensa en lo que está pasando en esta parte del mundo, hay muchas mujeres que no tienen acceso a los medios y a los abogados en el mundo oriental. En el movimiento Me Too, las mujeres tienen acceso a todo eso. Entonces, las mujeres que están en la otra parte del mundo que no tienen tanto acceso, creo que se comete un error. Yo, cuando hablé del tema de Malala, hay mujeres que no han sido educadas o que han sido mantenidas detrás de los cortinados o recluidas en sus casas. La gente piensa que no tienen puntos de vista, que no tienen poder, no tienen influencia. Pero esto no es cierto para nada. Es totalmente equivocado. Cuando uno va a hacer entrevistas en estos países, mis colegas masculinos, mis colegas hombres, no tienen la posibilidad de hablar con las mujeres. Yo sí tengo la posibilidad de hablar con las mujeres. Bueno, también se puede hablar con un líder talibán. Yo no puedo hablar con un líder talibán, pero sí puedo hablar con las mujeres. Y entonces puedo recoger estos otros puntos de vista que no muchos ven. Entonces uno sabe que estas mujeres que están recluidas detrás de esos cortinados, en realidad juegan un papel muy importante en sus familias. Muchas veces cuando reportamos o informamos, por ejemplo, Arabia Saudita es un ejemplo importante. Hace poco se viene hablando mucho de esto debido al terrible asesinato de Jamal Khashoggi. Cuando las mujeres realmente se les permitió conducir. Se hablaba mucho de que era terrible que las mujeres no pudieran conducir. Pero las mujeres que hicieron presión para que se pudiera conducir terminaron encerradas. Yo hice varias entrevistas durante los años anteriores y eso no había sido cubierto. Creo que a veces tomamos las cosas por su valor nominal y no vemos realmente lo que está sucediendo por debajo de eso. Bueno, me están diciendo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Es maravilloso que te des el tiempo para contarnos acerca de tu trabajo y por qué te entusiasma tanto. Te agradecemos tanto por venir a Buenos Aires. Ha sido maravilloso entrevistarte. Cristina por su trabajo. Felicitaciones por tu trabajo, por tus libros y por seguir trayéndonos estas historias. Sí, estoy muy contenta de estar en Buenos Aires. Gracias.